Hola cuarto medio, voy a hacer la guía adicional de semejanza. El número 1 me pregunta por la falsa. Entonces la A dice, ¿los triángulos equiláteros son semejantes? Sí, porque recuerden que un triángulo equilátero, sus ángulos son de 60 grados, ¿sí? Los ángulos internos. Entonces todos los triángulos equiláteros, sin importar la medida del lado, tienen ángulos de 60. Después dice, ¿todos los cuadrados son semejantes? También es verdadero, porque un cuadrado tiene todos los ángulos rectos. Después dice, todos los círculos son semejantes también, porque en realidad un círculo, una circunferencia del círculo es el relleno, podríamos decir, tiene un ángulo de 360. Entonces claramente son semejantes. Y la de la falsa, porque dice todos los triángulos isósceles son semejantes, eso es falso, porque yo podría tener, por ejemplo, algo tan sencillo que aquí 30, 30 y aquí 120, ¿cierto? Y estos dos lados iguales. Y podría tener otro triángulo como de este estilo, que sea 15, 15 y aquí va a ser 150 y también sea isósceles. La 2 dice un velero tiene dos mástiles verticales a la cubierta, el menor de ellos mide 4, entonces en realidad lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Yo voy a tener, miren, esto de aquí, que se hizo en la guía anterior, donde aquí tengo un mástil y aquí tengo el otro. Entonces este mide 4 metros y dice que proyecta una sombra de 2,5 metros. Y el mástil mayor, una de 7,5. Este es el mayor, que no conozco, ¿sí? La altura. Pero 7,5 todo esto. Por lo tanto, esto de aquí es 5. Claramente esto yo podría decir que es recto. Aquí tengo un ángulo alfa. Por lo tanto, voy a tener triángulos semejantes. Entonces voy a ocupar tales. Y lo que me piden es x, la altura del mástil mayor. Entonces yo puedo decir 2,5 es a 4, ¿cierto? Como 7,5 es a x, ¿sí? Entonces me va a quedar 2,5x igual 7,5 por 4, si no me equivoco es 30. Entonces x va a ser igual a 30 dividido 2,5 y esto es lo mismo que 30 dividido 5 medios. Por lo tanto esto me va a quedar 60 dividido 5 y es 12. ¿Por qué? Porque el 2 pasa multiplicando y te queda 30 por 2 dividido 5 y eso es 12. Alternativa C. El 3, hay dos homotecias. Una es de centro O y razón 2, que transforma este ABCD, ¿cierto? Esta figura, la transforma en esta, ¿cierto? Claramente es más grande porque es una homotecia mayor que 1. Y la otra también tiene centro O, pero toma la misma figura, esta de aquí, pero la transforma en esta de acá. Entonces tiene una homotecia de 0,5. Tiene que ser menor que 1, pero mayor que 0, para que no sea una homotecia negativa. Y tengo que ver qué afirmación es verdadera. Entonces la 1 me dice si BQ vale 5, BQ es esto de aquí, esto vale 5, entonces BF vale 2,5, esto de aquí. Y eso es verdadero, ¿por qué? Porque esto de aquí va a haber 2,5 igual, y como la homotecia de la figura más grande es 2, ¿cierto? Entonces si yo mido esta distancia, si es x, toda esta distancia tiene que ser 2x, y claramente ocurre porque aquí tengo 5 y si yo tomo todo tengo 10. Entonces eso es verdadero. O también si lo veo de otra forma, yo tendría que decir que OB es a OQ, ¿cierto? Y eso me tendría que dar un medio, si no me equivoco, ¿sí? Entonces esto me va a dar 5, 10, un medio, ¿sí? Porque recuerden que en la homotecia yo comparo esta distancia con esta de acá. Y eso me va a dar 2, que es la razón. Luego el punto 2 me dice OH. OH sería esta distancia, ¿sí?
es la tercera parte de toda esta distancia, ¿sí? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si podemos ver estas distancias de aquí, aquí tengo 2,5, y si yo tomo toda esta distancia, en este caso sería, tengo 10. A ver, espera. Ah, no, disculpen. Esta de aquí, OH y SH está de aquí, ¿sí? Entonces aquí yo tendría que tomar esa de ahí. Tengo 2,5 y aquí tengo 7,5 y claramente está en la razón. Y como las figuras son semejantes, también va a ocurrir en este caso. Entonces, verdadero. Y el punto 3 que dice EH, lo voy a subrayar, EH, que es esto de aquí, ese poquito de ahí, es paralelo a PS y claramente eso ocurre porque son lados homólogos. Por lo tanto, también es verdadera. Luego es 1, 2 y 3. En la 4 tengo dos triángulos semejantes cualquiera. Entonces yo los voy a dibujar. Por ejemplo, ABC y otro, lo voy a dejar más grande, DEF. ¿Sí? Entonces tengo aquí el mismo ángulo. Aquí este de aquí y este de acá. En vez de ponerle alfa, beta y gamma, lo hice de esa forma. Tengo que ver qué afirmación es verdadera. Entonces la primera me dice AB, miren, esa DE como AC, esa DF. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo, si son los lados homólogos, por lo tanto es verdadero. Después me dice el ángulo ABC, este de aquí es igual al de EF, este de aquí, claramente son iguales. Y punto 3 me dice DE, que es esto de aquí, por BC, que es esto de acá, va a ser igual a AB por EF. ¿Qué ocurre aquí? Miren, tengo esto, eso de ahí. Entonces en realidad esto yo lo tengo que operar. No tanto operarlo, sino más ordenarlo. Entonces yo podría decir aquí que BC es AB como EF es a DE. Y aquí queda, porque ahora lo voy a marcar con negro, lo voy a subrayar con negro, me queda BC, eso es a eso como eso es a eso. Y claramente también estoy comparando lados homólogos, por lo tanto es verdadero 1, 2 y 3. 5 dice si la razón entre las áreas, ¿sí?, de dos triángulos semejantes 121 es a 169. Recordemos que si yo comparo áreas, ya por ejemplo voy a comparar de ese estilo, de dos triángulos semejantes, esto tiene que ser igual a la razón de semejanza al cuadrado. Entonces me piden comparar longitudes de bisectrices. Ya cuando me hablan de longitudes yo tengo que considerar la razón. Entonces, ¿qué ocurre? 121 dividido 169 es la razón al cuadrado. Se aplicó raíz, entonces me va a quedar la raíz de 121 partido 169 va a ser k, más menos k, pero en este caso claramente tomo solamente k positivo. Y esto va a ser 11 treceavos. Entonces, la razón de la longitud va a ser k, que es 11 tercios. Alternativa D. La 6 dice, si las coordenadas del punto A son 3, 3 y se le aplica una MOTS con centro C 1,2 y razón K igual 4, entonces la imagen de A está ubicada en... Voy a dibujar. Plano cartesiano. X, Y. Entonces A va a estar aquí. ¿Sí? Aquí va a estar A, que es el punto 3, 3. Tengo un centro 1, 2. Este es el centro. Entonces aquí voy a aplicar una homotesia. ¿Qué ocurre? Yo como tengo aquí A, 3, 3 y el centro 1, 2, lo más fácil, yo lo hago de esta manera, también porque tendría que calcular distancia entre puntos. Tú comparas, por ejemplo, en X, ¿sí?, un delta X, por ejemplo, va a ser 2.
porque va de 3 a 1. Y el delta I va a ser 1, porque va de 3 a 2. Entonces eso multiplícalo por la razón, que es 4. Entonces te va a quedar 8 y aquí te va a quedar 4. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tu punto homotético A' va a ser 1 más 8 y en el otro caso va a ser 2 más 4, ¿sí? Porque es desde el centro. Entonces te va a quedar 9,6, ¿sí? 9,6. Ahí va a estar el punto homotético, pues claramente no está en las alternativas, por lo tanto en la D. La 7 dice, si algunas coordenadas de los vértices de un cuadrado, PQRS, cuadrado, esto es importante, son 1,5, 3,5 y 3,7. Se le aplica una homotesia, de modo que la imagen de P es P', 9,5 y la de S, S', 9,11. Entonces me piden las coordenadas del centro homotesia, ¿ya? Miren, si yo dibujo el cuadrado, voy a hacer el plano cartesiano, aquí sí, es un cuadrado, entonces va a ser 1,5, aquí, por ejemplo, ya ahí está el 5, 1,5, y aquí tengo 3,5, después 3,7, entonces sube, ¿cierto? Entonces aquí tengo el 7, claramente el punto que falta está aquí, ya, entonces aquí tengo el cuadrado, entonces aquí voy a tener a P, a Q, a R y a S, porque es un cuadrado, yo sé que todos los lados valen lo mismo, y me dicen que, ya lo voy a escribir aquí, que P, ¿cierto? Que es 1,5, con la homotesia se convierte en P', que es 9,5. Entonces, ¿qué ocurre? Solamente se mueve, miren, ahí, en X, y se mueve 8, ¿sí? 8 unidades. Y si tomo S, que en este caso está aquí, que va a ser 1,7, llega a S', 9,11, ¿ya? Ahí ocurre algo distinto. Entonces, ahora yo tengo que ver cómo llegué a cada figura. Entonces, dejen ver algo, 9, 11, 11. Ah, claro. Si se dan cuenta, aquí fue fácil, solamente se movió en X, ¿cierto? Se movió 8 unidades. Pero aquí se movió 8 en X también, pero en Y se movió 4. Entonces, ahora el tema es cómo podría buscar el centro, ¿sí? Claramente yo veo automáticamente que no podría ser 0, 0, ¿sí? Porque si fuera en 0, 0, que estuviera aquí, se tendría que mover siempre en ambos, ¿sí? Por aquí solamente se mueve en X. Después tengo menos 4, 6, ¿ya? Pero, si bien no me dicen la homotesia como tal, lo que ocurre es que esta diferencia, si sean las coordenadas, ya podría ser, por ejemplo, la B o la D, en este caso. Pero yo también, esperen un poquito, claro, tengo 9,5, ¿sí? Y Q, lo voy a anotar aquí, Q era 3,5, ¿sí? Entonces ya sé que se mueve 8, ¿cierto? En X. Entonces yo voy a saber que Q', en este caso va a ser 15,3. No, 15,5, disculpen. Es decir, ¿cuánto se movió? Se movió 12. Y el R', va a ser 15,11. Por esta comparación, aquí son 6, ¿sí? Entonces claramente es lo mismo. Entonces, en este caso el centro va a ser
menos 3, 5. ¿Por qué? Por esto de aquí, por la x, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, en P y en Q, y tanto en P' como en Q', esto no cambia, ¿sí? Es decir, la I no cambia, porque solamente te mueve la horizontal. Entonces, la única forma de que pueda ocurrir esto es que la coordenada I del centro sea 5, porque solamente te están moviendo en la horizontal, pero no en la vertical. Por lo tanto, la correcta es la D. El 8, tengo triángulos semejantes, me piden valor de x más y. Ya esto es sencillo, porque, por ejemplo, yo puedo decir 12 es a 7, 9 es a x. Entonces 12 es a 7, 9 es a x. 12x es 63, por lo tanto x es igual a 63 doceavos. Y después podría decir 12 es a 10, 9 es a y. Entonces me queda 12i igual 90. Entonces i es igual a 90 doceavos. Y si lo sumo, me va a quedar 63 doceavos más 90 doceavos. Y esto va a ser 153 doceavos. Lo puedo dividir por 3, simplificar. Entonces me va a quedar en este caso 51 cuartos. Alternativa C. Siguiente, bueno, tengo un triángulo rectángulo en C, eso es importante. ¿Por qué? Porque si aquí tengo alfa, voy a tener beta, que es común a los dos triángulos, y además me dice que esto es paralelo. Entonces aquí va a tener 90. Entonces voy a tener tales. ¿Sí? Voy a aplicar tales. Me piden dB, es decir, esto de aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo podría decir que 3 es a 12, ¿cierto? Como 5 es a 5 más x. Entonces yo voy a tener 3 factor de 5 más x igual a 60. Va a ser 15 más 3x igual a 60. 3x 45, x va a ser igual a 15. Y listo. ¿Cuánto vale dB? 15. El 10 tengo que ver qué afirmación es falsa. Entonces me dicen si tengo H1 y H2, que son imágenes distintas homotéticas de otra figura F, ¿sí? Entonces que siempre H1 es semejante a H2, eso es verdadero. Recuerden que las figuras homotéticas son semejantes. Después dice si dos figuras geométricas son semejantes, entonces una es siempre la imagen homotética de la otra, verdadero. Aunque sean iguales, por ejemplo, es que se aplica una homotecia con razón 1. C, si se hace una homotecia, un triángulo cualquiera, con razón de homotecia igual a menos 3, entonces la razón de los perímetros entre el triángulo y su imagen es 3 es a 1, ¿sí? Y después la E, veamos la E que en este caso, disculpen, sería la D. Si un polígono P es la imagen homotética de otro Q, entonces todos los lados de Q son paralelos, coincidentes o no, a los lados correspondientes de P. Claramente eso es verdadero. ¿Por qué la C es falsa? ¿Sí? Porque dice si se hace una homotecia a un triángulo cualquiera con razón de homotecia igual a menos 3, entonces la razón de los perímetros entre un triángulo y su imagen es 3 es a 1, claramente eso es falso, ¿sí? Esperen, déjenme ver. Ah, no, aquí hay un problema. Es falso, pero esto tiene que decir 1 es a 3, ¿sí? Porque si no quedarían todas verdaderas, ¿ya? Ahí para que lo tengan en cuenta, entonces la falsa es la C, ¿sí? Tendría que decir 1 es a 3 la alternativa. La 11 dice, si luego, no sé luego, sino si luego, de una transformación geométrica, disculpen, se puede determinar, es decir, luego de una transformación geométrica se puede determinar la longitud de un segmento AB en el plano cartesiano. Entonces me da el valor de A y el de B, si se sabe que. Entonces me dice que la transformación es una homotecia de razón K-4. ¿Qué falta?
Recuerden, la homotesia yo igual necesito la razón y además necesito el centro de homotesia. Si no lo sé, no podría saber dónde está ubicado, es decir, calcular esta longitud. ¿Ya? Después me dicen, y el 2 me dicen el centro de homotesia. Ahí está. Claro, por sí solo no puedo, pero si tengo el centro y la razón, podría calcular esta longitud porque yo podría saber dónde están las imágenes. Entonces, con las imágenes calculo la longitud del segmento. Entonces, ambas juntas. Y la última, dice, en la figura se puede determinar que el triángulo ABC es semejante al PQR, ¿sí? Sí. Ya. Por ejemplo, si los ángulos son iguales y PQ es igual a B, es decir, me dicen que esto es igual a esto y además tengo el ángulo. No. ¿Por qué? Porque a lo más yo necesito, si bien si tengo un ángulo, necesito dos lados para aplicar, por ejemplo, el criterio ALA. Entonces me faltaría que estos fueran ni iguales, no es necesario que fueran iguales tampoco. La idea es que sean proporcionales. Y si veo el punto 2, me dice AB es a PQ. AB es a PQ como BC es a QR y como AC es a PR. Eso claramente me está diciendo que tengo lados homólogos. Por lo tanto, con eso me basta para saber que son semejantes. Bueno, ahí están las alternativas. Así que ahora voy a trabajar las guías de estadística. Que estén bien, cuídense.